Hola, bienvenidos a Legal Tech Hoy, el podcast de Dasa Legal Tech. En nuestros episodios entrevisto a los protagonistas de distintos ámbitos profesionales para que nos cuenten cómo la tecnología y la innovación están transformando el sector legal y judicial en Latinoamérica. Estoy convencido que debemos visibilizar, impulsar y promover este brutal proceso de automatización y de redes neuronales algorítmicas generativas que están creando un nuevo y fascinante ecosistema. Seamos todos aquellos que conformamos la industria legal y judicial los responsables de este cambio. Vivámoslo con entusiasmo y con un genuino sentido de la oportunidad. La IA generativa no es una amenaza, es la revolución de las revoluciones. Subite a nuestro podcast. Soy Matías Fischbeck, abogado, CEO y founder de Dasa, Fischbeck Abogados y creador de Legal Run. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Tech Hoy, el podcast de Dasa Legal Tech. Hoy nos visita Marco Rossi. Marco es abogado de la Universidad Nacional de Tucumán, director del Laboratorio de Inteligencia Artificial, Innovación y Transformación Digital de la Universidad Nacional de Tucumán, secretario judicial, tecnoactivista, docente universitario, investigador, escritor, director de la comunidad digital Ready Lawyer One, muy joven y un verdadero impulsor de la innovación en la actividad judicial. Gracias, Marco, por estar hoy con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Realmente para mí es un placer y un honor. Los escucho y les escucho, así que esta producción me es familiar. Me encanta poder estar acá y de verdad te agradezco mucho, Matías, la invitación a vos y todo el equipo. No, un placer. Te veníamos siguiendo hace un tiempo, así que para mí es un gusto hoy charlar con vos. Y para empezar, siempre hago una primera pregunta, ¿cómo llegaron a ser abogados? Pero en tu caso, que sos abogado y te definís como tecnoactivista, me encantaría que me cuentes eso, pero si querés remontarte a donde quieras. Y mira, ayer me pasaba que tenía que comentar justamente esta anécdota para los ingresantes de primer año de la Facultad de Derecho. Yo soy tutor docente que genero en la jornada de ambientación un clima para quienes están ingresando a la facultad y hemos presentado algo muy disruptivo que es una guía de inteligencia artificial para estudiantes de abogacía, que después si querés charlemos un poco sobre eso, pero casualmente le decía eso, en mi momento cuando yo ingreso como estudiante, particularmente antes, a mí siempre me gustó mucho la tecnología y el gaming, creo que se va a vincular mucho porque hoy todos los avances tecnológicos permiten, gracias a los niveles de procesamiento que han permitido los GPU que utilizamos todos los gamers. Bueno, yo decía, che, mira, ¿cómo harías para litigar hoy si vos tenés que alquilar una porción de internet como hacías antes en un ciber y tenés distintas máquinas que algunas te sirven para una cosa, algunas podían imprimir, otras no? Qué complejo se volvía todo en lo que nosotros hoy ya hemos naturalizado tanto hace poco. Yo me considero tecnoactivista en general en todo lo que hago, desde el deporte hasta, bueno, particularmente todo en lo que es relaciones, y pude atraerlo a algo que me apasiona mucho, que es ayudar a las personas a traer mi trabajo. Yo estudié abogacía porque en general sentía que hay muchas situaciones en la sociedad que no generan paz. Yo no creo mucho en la palabra justicia, sí que las personas puedan tener paz. Y yo creo que la tecnología nivela eso, te da la posibilidad esa de decir, bueno, quizá por cuestiones naturales, sociales, culturales, políticas, lo que fuera, existen muchas diferencias que si uno utiliza la tecnología de cierto modo, puede generar, fomentar un cambio. Me pasó que cuando ingreso a la justicia a trabajar, incluso antes cuando tenía la posibilidad de ser abogado litigante en corto plazo, me llama mucho la atención que por fuera ya se estaba utilizando mucha tecnología del web 2.0, WhatsApp, Facebook, Instagram, pero era un pecado en la justicia, parece una cuestión sacramental decir, le voy a mandar un mensaje al prosecretario porque están preguntando por tal causa. No, es un número personal, ¿cómo mando ese mensaje? Por WhatsApp, encima que informal, los datos de la causa. Y tenía que esperar al turno tarde del otro día, donde se perdían 24 horas decretado, para consultarle al prosecretario por qué no salió una orden de pago. Entonces, bueno, de a poquito creo que con algunos hemos empezado a generar esos pequeños grupos de WhatsApp, pequeñas redes, hasta que finalmente me toca, después de ser relator en un juzgado de primera instancia, asumir una secretaría del primer juzgado 100% digital de Argentina, que es la novena laboral donde actualmente estoy, donde particularmente sí hemos podido implementar muchísima tecnología que se ha visto mucho más reflejado en eso, pero creo que ese término me representa porque yo creo que en definitiva fomento mucho la tecnología, los distintos procesos de innovación, donde no siempre la innovación es tecnología, pero sí creo que permite hacer algo que se hacía, en tribunal siempre se dice, siempre se hizo así. Bueno, ese siempre se hizo así, respete sin vulnerar ningún tipo de garantía lo que se hacía, pero de una forma quizá más amistosa y más eficiente. Qué interesante. Antes de volver a la innovación, me gustó esto que dijiste, no creo en la justicia, creo en la paz.
me encantó eso, me movilizó. ¿Me amplias un poquito? Y claro, viste el clásico concepto de justicia de dar a cada uno lo suyo. Y yo creo que siempre me ha llamado mucho la atención la función en que, sobre todo veía yo de chico, que cumplen los jueces penalistas de decir a esta persona le vamos a tener que sacar lo más preciado que tiene, que es la libertad, porque bueno, ha sucedido esto. Y yo siempre lo apreciaba algo muy, muy religioso, muy divino, ¿no? Decir, tal el poder que tiene esta persona para hacer esto y cómo se vive en distintas personas. Entonces, qué es justo para cada uno, quizá la persona que ha sufrido una vejación y la otra persona que ha sido privada de libertad, perfecto, en un proceso eso se estima justo porque en definitiva se han dado todas las garantías constitucionales y tenemos una suerte, ¿no?, de prólogo que dado A debe ser B, pero para ninguna de las dos personas es justo. Ninguna de las personas ha sentido realmente que se ha restablecido su paz. Y yo creo en eso, yo creo que de alguna manera esto existe porque las personas tenemos un contrato social que hemos dicho no podemos resolverlo entre nosotros, que aparezca un tercero, que luzca imparcial, que nos dé las herramientas para que nosotros lo hagamos, y bueno, y en base a eso se resuelva, como sea. Y yo creo que ese como sea cada vez está cambiando un poquito más porque nos podemos asimilar a otro tipo de verdad, a la verdad a la que esperan las partes. Y bueno, sí, en eso creo que es muy difícil encontrar justicia de una manera objetiva, pero sí podemos rehacerlo a través, sobre todo, de la comunicación. Yo traigo mucho ese concepto de la tecnología, porque por lo general uno siente esa suerte de injusticia o falta de paz cuando no entiende lo que sucede, cuando no tiene un fundamento, cuando es algo caprichoso, y hablar de algo tan sensible como un problema en el ámbito judicial, creo que bueno, genera esta sensación de poder decir uno ha dado todas las garantías en el proceso, ha sido rápido, ha sido bueno, ha sucedido lo que tiene que pasar, se ha pagado tal indemnización, pero aún así luce injusto porque la parte del peón de campo no entiende por qué se le paga menos de lo que él creía, o el contrario, por qué en definitiva no tiene cómo cobrarlo para ejecutarlo. Sigue siendo una distancia tan grande entre lo divino, que parece decir que alguien tiene el poder para sacarle plata a alguien para que pierda la libertad, y lo que realmente sucede en la sociedad. Qué lindo, Marco, lo que decís. Y después volvemos sobre este tema y vincular eso de que no parezca, que no luzca tan justo si le añadimos el tiempo, ¿no? Este factor tiempo que al final, corrompe con cualquier objetivo final, ¿no? Volvemos sobre eso, pero quiero volver ahora un poco a la innovación que dijiste, que estás en una secretaría o un juzgado 100% digital. Contame eso que me fascina y cosas concretas que vos hiciste en tu secretaría y en el juzgado. Recuerdo que ha sido muy impactante que en uno de los diarios de mayor tirada de acá de Tucumán dice, este juzgado no tiene papel, tiene plantitas. Claro, saco una foto de mi juzgado y no había expediente, había planta. Claramente esa situación genera como, ¿no?, un escosor en muchas cosas, pero también la situación de que primero yo asumo como jefe de oficina, porque en definitiva el secretario jefe del personal, el juez ve la parte jurisdiccional, esa suerte de recurso humano, ¿no?, que cae sobre la secretaría. Porque uno dice, bueno, los códigos siguen diciendo el secretario es custodio de los expedientes, y salvo que yo realmente sea un programa informático, no puedo custodiarlo hoy, porque en mi caso ya todo se presenta de manera digital. Mi equipo de trabajo no podía verlo porque ha sido, en este caso nosotros nos creamos un 20 de agosto en 2020, estamos en plena ASPO, no podíamos verlo, entonces este era nuestro método de trabajo, de la misma forma que nosotros estábamos acá, una nube que nos contenía para tener nuevos criterios, pese a que era todo de cero, el armado de decreto, de modelo de sentencia, de cómo distribuir las tareas. Nosotros tuvimos que criarnos sí o sí en lo digital, nosotros crecimos en la nube, decimos de esa forma. Y de alguna manera esas prácticas que nos han tornado un derecho procesal electrónico súper informal, hemos dicho, bueno, mira, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, el papel no tenemos la posibilidad de que oficiales notificadores notifiquen algo, y estamos viendo que todos los bares que están funcionando por ahora utilizan QR para notificar el papel, que es una carta. Entonces comenzamos con algo que hoy está codificado en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Tucumán y el Código Procesal Laboral también, que es empezar a, en definitiva, a juntar en una nube de cada uno de los abogados el traslado de demanda. Entonces lo único que se imprimía era una sola cédula, que era lo que los oficiales notificadores sí podían llevar sin riesgo. Con lo cual, si uno se pone a ver dentro de la parte procesal, el acto notificatorio pasaba a ser netamente electrónico en mi provincia, porque ya lo que antes uno iba a ver en una oficina ya lo tenía que ver por mail, y lo que a uno le llega físico sí o sí necesitaba un dispositivo electrónico para acceder. Entonces, para mí ese ha sido un cambio tremendo. Pensar después que veíamos que nosotros utilizamos para notificar a los testigos o una cédula física, o en el caso de laboral se utiliza la policía por el principio de gratuidad.
y la policía está para otra cosa. Nosotros decimos que el principio de la prueba es quien alega un hecho lo tiene que probar, y si ya se le estaba exigiendo un testigo, o perdón, al que no ofrece la prueba, nombre, profesión, DNI, yo prefiero, Matías, que sepas todo eso, en definitiva, o que sepas mi número de teléfono. Bueno, entonces lo que nosotros decimos, denuncia el número de teléfono, nosotros te damos con una firma digital un oficio con todo lo membretado del Poder Judicial para que esta persona pueda conectarse de tal forma con un video explicativo en una página web que nosotros habíamos programado, que te decía cómo conectarte a la audiencia, cómo consultar tu expediente. Hemos empezado a ver dentro de la experiencia del usuario qué mejoraba eso, porque todavía nadie sabía conectarse muy bien, cómo iba a ser una audiencia, si se era videograbada. Entonces, nosotros poníamos siempre la ejemplificación del juego del uno. No sé si lo Sí, conoces. sí, sí, sí. En donde en definitiva pasa que muchas personas dicen, no, si vos metés un +4, no se puede meter un +2. Si vos metés un +2, bueno, la realidad, Matías, es que más o menos los dos sabemos cómo funciona la carta, pero no el orden. Y uno se enoja si cuando estamos jugando vos lo haces y alguien lo hace valer y para vos no valía. Entonces, en esto que decimos nosotros, vuelve vuelta a la comunicación. Hemos comenzado con decretos muy explicativos, con videos grabados por parte del juzgado de cómo subir la documentación, cómo subir MP3 y MP4, cómo hashearlos, cómo conectarse a una audiencia, cómo presentar, cómo achicar el tamaño de tus escritos para que puedan entrar en ese momento, el formato que ahora creció un poco más. La verdad es que hoy suena poco, pero en ese momento realmente a nosotros nos ha generado no solamente la expectativa de los abogados que sea muy bueno, sino muchas menos revocatorias, muchas menos nubilidades, muchas menos chicanas, mucho más acceso a la justicia, que todo sea mucho más rápido. Y bueno, no nos ha costado adaptarnos a absolutamente nada de los cambios que vinieron después, porque nosotros con muy poco recurso hemos sido pioneros en esos cambios y siempre, bueno, con una visión proactiva de la tecnología, porque en definitiva acá nos pagaban justo los pecadores. Si vos no tenías forma de, con un dispositivo electrónico, acceder a la documentación, bueno, acércate al juzgado, desde mi máquina los vas a poder ver, incluso no hay drama, pero también era una cuestión donde yo siempre digo que no hay que ser hipócrita. Si vos sos abogado de abogado y tramitas, porque tenés una función pública y social que has hecho un juramento, un expediente digital, y muy probablemente para vos saber si la documentación que se te está notificando por un papel que es una fotocopia es original o es verídica y está subida en tiempo y forma al expediente, vas a tener que entrar al expediente y el expediente está en la web. Entonces, si vos tenés que consultar igual el expediente, ¿para qué te voy a dar el papel? Si vos de igual tenés que ir a corroborar la veracidad de ese papel, porque incluso los documentos en su 75% son digitales en absolutamente todas las razones sustanciales que están en el derecho hoy. Y bueno, de a poquito, bien explicado eso, a nosotros nos ha generado mucha comodidad para trabajar con menos recursos, porque éramos el 50% de lo que era un juzgado tradicional, porque no había recursos para nombrar personas, y la necesidad también de que vos pensás que estábamos en un momento de crisis laboral, donde muchas empresas se han fundido, donde muchos trabajadores han quedado en una situación muy precaria y donde el fuero laboral quemaba. Me surgen 400 preguntas. La verdad que me fascina. Primer pregunta, digamos, ¿cuán importante fue el apoyo, digamos, de autoridad? Es decir, ¿cuánto te acompañó el Poder Judicial desde tu juez en adelante para poder hacer esto? ¿Cómo veo que han podido de alguna manera combatir las estructuras de los abogados con mucho laburo de legal design? Me parece que así lo has logrado. Y después, si podés, si tenés alguna métrica de cómo es hoy en todo ese proceso la evolución o la eficiencia de tu juzgado comparado con otro que no sea 100% digital. Te maté con tantas preguntas. No, todo, me parece buenísimo, o sea, al contrario. Aparte, yo creo que uno le pone muy contento, lo llena de pilas el hecho de decir, bueno, hemos transitado todo ese camino que en ese momento uno no ve lo que está haciendo y hoy puede ver un poco más ese resultado. Creo que el apoyo principalmente para mí ha sido fundamental. Me ha pasado que yo he pasado de un juzgado tradicional, donde era relator y tenía estas ideas, a uno de un juez que venía de afuera, en este caso el doctor Horacio Rey, él había litigado muchos años, entonces conocía un poco la problemática. Nosotros, como te digo, siempre hablamos que vamos a una justicia UX, y él venía con esa problemática, con también los sesgos de eso, ¿no? Porque también empezaba a conocer que adentro sí se trabaja una forma, que por esa forma se respetan muchas cosas más, etcétera. Sin embargo, para mí ha sido muy importante su apoyo porque él ha permitido de alguna manera que poner el gancho y poner la cara de que estas cosas que quizá él no entendía del todo cómo funcionaba en ese momento, que era un código de respuesta rápido, por qué nosotros usamos un código dinámico y no un código estático, por qué pagar un poco de seguridad informática para esto, pagar el almacenamiento en la nube, por qué armar protocolos de trabajo de cierta forma si podíamos compartirlo con alguien más. Y sobre todo también sí creo que Tucumán ha sido un poco visionario, un poco bendecido con el hecho de haber empezado con el proceso de digitalización justo antes de la pandemia.
ya se había empezado con algunos juzgados civiles, sobre todo en la parte de notificaciones digitales, y eso ha generado también que nosotros tengamos un propio sistema informático que se llama Sistema de Administración de Expedientes, SAE, que tiene su propio código fuente. Entonces a nosotros nos permitió adaptar a toda la realidad nuestro sistema. No era un enlatado como son otras empresas privadas que siguen alquilando, otros por una cuestión de necesidad, lógico, otros poderes jurisdiccionales. Y eso nos decía, bueno, che, mira, el banco no los recibe para hacer pagos judiciales, hacíamos convenios con un banco, con la corte, y pagan por ahí. Bueno, che, mira, los abogados han tenido problemas para subir esto, porque ya no se lleva un pendrive al juzgado por una cuestión de esto, bueno, habilitamos que se pueda subir por lo menos en MP3 y MP4 hasta determinado tamaño. Y así creo que se ha generado algo que yo no había visto nunca todavía en la justicia, que es ese coworking y sacar los de adentro y los de afuera. Ya el problema era uno, la administración de justicia. Y bueno, yo, mira, esta situación del QR, me acuerdo que un abogado se me acerca y me dice, Marco, mira, si no lo van a imprimir los oficiales de justicia esto, porque es muy pesado, porque tiene mucha tinta, no lo puedo mandar de otra forma, digital. Y ahí ha sido como esta situación y él estuvo de acuerdo y dice, bueno, no importa, si me plantean la nulidad, yo prefiero esto. Bueno, ha sido como interesante la comunicación. La verdad que en su momento también a nosotros nos da un envío muy importante que se han creado 6 juzgados laborales nuevos, con lo cual ha dado un aire de trabajo hasta que empezó mucho el volumen, te permitió armarte. Y bueno, creo que también se creó una oficina muy interesante dentro de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que es la Oficina de Gestión y Coordinación Estratégica, porque muchas veces uno siempre gestionaba los propios recursos de manera como podía. Hoy ellos tratan de hacer todo uniforme para todos los juzgados y ven la problemática individual que a veces uno no la tiene, y también porque es una formación distinta al del abogado y del abogado. O sea, nosotros pretendemos que un juez o una jueza ya sepa sobre lenguaje claro, ya sepa administrar recursos, ya sepa sobre métrica y estadística, me decís vos, y la realidad es que se tiene, para lo que se está realmente sentando en ese sillón, es para decir si algo le corresponde o no, o para extinguir un derecho o no, para modificarlo o no. Pero bueno, en eso creo que ha estado bueno, que se ha ido armando una simbiosis de trabajo, un poco se ha movido la estructura, el hecho de decir no nos queda otra, y después sí darnos cuenta que era lo mejor, por un poco lo que vos decías, bueno, cómo nosotros de manera experimental nos hemos dado cuenta de esto. Primero porque realmente había, sobre todo en las manifestaciones de los profesionales y de las partes, que nosotros hacíamos todas las audiencias virtuales, donde nosotros teníamos las presentaciones más fluidas, había mucho enojo entre diciendo, bueno, pensar que esto no es un shopping de juzgado, pero si me toca acá, mi juicio puede salir más rápido. Y yo creo que ha sido acompañar también porque nosotros hemos trabajado muchísimo con otros juzgados también para explicar todas estas buenas prácticas. Se ha creado una mesa de buenas prácticas de los juzgados laborales, diciendo, bueno, mira, yo no sé de informática, pero sé de esto. Bueno, tengo a alguien que sabe de esto. Yo creo que muchas personas vienen a decir eso. Yo no soy ingeniero, sí, yo tampoco. La verdad que tampoco es sentarse, tratar de adaptarse. Mi juez tampoco lo era y realmente lo entiendo y se lo explica y fue así. Y bueno, hoy, como te digo, hoy parece un poco más normal de lo que era en ese momento. Ha sido pelear bastante, sobre todo bastante, porque creo que había una lógica muy, muy real que decir cómo se hacía cuando era papel. Y hay cuestiones realmente que no pueden ser análogas entre el papel y lo digital porque casualmente son distintas. O sea, la seguridad que te puede dar firmar algo en papel, hasta que surgió todo el hito de la firma digital y no había forma, porque la firma electrónica era lo que había y es verdad, y se comprende. Ahora, cuando vos ya tenés la solución, y es eso tecnología, y es eso innovación, cuando vos ya tenés algo que para mí es fundamental para el Poder Judicial y la tecnología, que es el principio de equivalencia funcional, cuando vos ya tenés algo que si lo realizas de una forma con tecnología es más eficiente que como lo realizabas antes y cumple la misma función, bueno, fíjate cuál vas a elegir, cuál de las puertas preferís llevar. Y creo que me estoy olvidando una pregunta. No, no, y después comparativamente si han logrado, digamos, distintas eficiencias respecto de otros juzgados, ¿no? Sí, hoy está mucho más parejo todo porque Tucumán ha seguido todo un proceso de digitalización. Todos los que tienen expediente de papel en el foro laboral ya están todos digitalizados, ya está el foro civil también. Como te digo, Tucumán avanzó mucho en eso con una oficina de digitalización. Eso ha sido bastante interesante porque han empezado a hacer recursos donde había más urgencia. Se han declarado en emergencia algunos juzgados para que no les sigan ingresando causas y se pueda hacer este trabajo y lógico vayan a los juzgados nuevos los otros. Hubo mucha métrica de eso, de cuántos en turnos de amparo, cuántos expedientes iban entrando. Entonces, hubo una época que nosotros realmente no entraba prácticamente el 95% de las causas del fuero y ha sido durísimo, durísimo, pero se entendía porque nosotros teníamos esa capacidad de poder decir, bueno, podemos alojar esto, hasta que en un momento también venía la Corte diciendo, no, listo, ya volvemos a equiparar para hacer esta distribución, porque se han ido abriendo en simultáneo otros juzgados laborales. Y bueno, creo que también ha sido eso, el empezar a dejar de separar entre los nuevos y los viejos juzgados.
hoy prácticamente, creo yo, más o menos tienen las mismas prácticas, más o menos se maneja de la misma forma, y creo que ya no es algo optativo, ya no se necesita el tecnoactivismo, sino ya ha optado la justicia tucumana y también la legislación de ponerlos en normas. Entonces el cumplimiento ya es prácticamente obligatorio. Claro. La verdad que esto creo que deja muchas enseñanzas y experiencias, sobre todo cómo la tecnología ha hecho que seamos más colaborativos, ¿no? Me parece que yo lo vivo permanentemente y lo que vos nos contás es un ejemplo muy concreto. También de que para innovar no necesariamente tenemos que empezar de arriba para abajo. Viste que siempre se dice, no, la transformación digital tiene que ser algo orgánico, el número uno de la organización tiene que empezar a derramarlo para abajo. Y yo creo que hoy dejó de ser así. Hoy digamos, hasta el pinche número uno, el último pinche puede innovar y crear despacito, porque hoy el acceso a la tecnología es popular, digamos, el costo no es lo más relevante, ¿no? Es la dedicación, el empeño, la audacia. Y yo creo que con lo que nos contás es un ejemplo de todo eso, ¿no? Sí, ha sido mucho trabajo y yo pienso lo mismo que vos. Creo que la historia nos enseña que las revoluciones empiezan desde abajo y sobre todo empiezan desde la incomodidad. Y por lo general la incomodidad la sufre el de abajo. Entonces, de alguna manera, creo yo que había muchas quejas de abogados por esto y bueno, uno empieza a inquietarse en muchas cuestiones donde la calle pica y esa es la realidad. O sea, es otra realidad que se ve afuera. Creo que ahí tienen un poco de empatía de muchas situaciones que estaban pasando también en ese momento y obviamente siguen pasando. Pero bueno, también me pasaba a hablar con colegas en Buenos Aires de ver que ellos seguían renegando entre que se cierra la bandeja de escritos para que no ingresen otro día, porque, o cuestiones así, decía, bueno, nosotros ya hemos pasado por eso, estamos bien. Y mira, así como Silicon Valley es un desierto, lo mismo digo yo de Tucumán. ¿Quién hubiese esperado que Tucumán, el Jardín de la República, esté tan avanzado en este nivel de expediente digital y sistema informático? Sí, bueno, te felicito. La verdad que te voy a decir muchas veces, te felicito porque encontrar, cariñosamente digo, cuando encuentro personajes así, digo que son para mí distintos, ¿no? Como nuestro amigo en común Mario Adaro, hay tantos y la verdad que a mí me fascina y me genera mucho entusiasmo darle mucha visibilidad porque creo que básicamente, ¿sabes por qué lo hago? Me salgo un poquito del libreto. Lo hago para que nosotros los abogados asumamos la responsabilidad que tenemos, que nos cabe. Siempre de nuestro lado es que la justicia, que los monstruos, que los elefantes de la justicia. Y yo creo que nosotros los abogados somos tan responsables de este cambio que por eso que me fascina encontrar personajes distintos como vos. Así que nuevamente te felicito. Marco, digamos, y ya que tenés vos una movida también muy académica y vas recorriendo las aulas, por supuesto sin tener que comprometerte, ¿cómo estás viendo vos en aulas de derecho la dedicación por, digamos, generar entusiasmo en la innovación? ¿Cómo ves los programas educativos universitarios de derecho? ¿Y cómo ves a los alumnos? Porque a mí, yo lo repito todo el tiempo, a mí me sorprende ver alumnos o abogados recién recibidos, generación X, o generación, digamos, súper digitales, que pasa por la Facultad de Derecho y se transforman de vuelta en analógicos. Por lo menos en su punto de vista profesional. ¿Cómo ves vos todo eso? Y totalmente, y nosotros tenemos que diferenciar mucho las universidades públicas y las privadas, porque los intereses son otros y también nosotros pensamos que es una cuestión de consumo. Y bueno, nosotros tratemos hay personas que tienen posibilidades y otras que no, hay gente con recursos y otras que no. Yo creo que el sistema educativo en general en Argentina, y decirte no solamente el universitario, tiene mucho que aprender de todo esto que está pasando, porque es difícil. Yo creo que mover una estructura como la educación no es tan fácil como quizá puede ser un cambio de modificación de un código, porque estructuralmente estás moviendo piezas profesionales. En lo que creo que la formación primaria o secundaria o universitaria, más vale que creo que hay muchas cosas que cambiar, pero sí creo que en definitiva hay otras que tienen que mantenerse como están. Lo que yo aporto en esto, y por eso me gusta mucho la visión que hoy está teniendo mi facultad, es copiar donde las cosas se hacen bien, y lo que no me gusta, justamente repetirlo. Creo que es más importante saber qué no querés ser que lo que querés ser, porque eso es mucho más dinámico. Y bueno, mi facultad de Derecho en particular, y contando un poco, porque yo fui consejero directivo ahí por los graduados, también soy docente y hoy dirijo el Laboratorio de Inteligencia Artificial.
adoptado, y por eso te contaba, yo estoy muy orgulloso por decir, bueno, y creo que, o por lo menos en mi investigación no lo vi en Latinoamérica tampoco, que una facultad de Derecho te diga, che, toma una guía para que vos aprendas de manera básica a utilizar inteligencia artificial, para que aprendas lo clásico del derecho, porque vos vas a seguir teniendo, obviamente, toda la formación básica y dura que puede llegar a tener el derecho, y en ese miedo que tiene la ciencia social de utilizar lo mínimo de inteligencia artificial generativa, no, acá nosotros ponemos la cara, ponemos la firma y te decimos, che, usalo, esta es la responsabilidad, esto es lo que podés hacer, estas son las funciones mnemotécnicas que te puede dar para que aprendas a estudiar, así te podés organizar de tal manera, si alucina puede hacer tal cosa, o sea, nos hagamos cargo de eso. Pero bueno, creo que se ha empezado a mover mucho más la formación de posgrado en esto. También, desde ya hay muchísimo humo, Matías, en esto. Hay personas que experimentalmente no utilizan lo que enseñan. Yo en esto, particularmente, yo creo que sí, puede hacerse un buen DT sin que haya jugado el deporte, sin duda. Vos vas a aprender de estrategia, vas a aprender de datos, vas a aprender de lo que hay al frente, pero no vas a aprender cómo se siente. Realmente no lo vas a entender. Y hasta que no te pase, no lo entendés. Entonces, cuando vos te topas con el problema y te involucras desde primera mano, creo que es distinto. Y a mí me pasó como estudiante encontrarme con esto que vos decís, de tener que sacar fotocopias, de no encontrar bibliografía, de que no haya nada digitalizado, de que todo sea un mundo aparte, es decir, entro a la facultad y un mundo aparte de lo que se vive afuera. Entonces yo sí creo que hay un cambio muy importante dentro ya de muchísimas unidades académicas. Tucumán, particularmente en la que yo formo parte, es la más grande del norte. Nosotros, incluso de todas las facultades, son 13 facultades de la Universidad Nacional de Tucumán, es la más grande la que nosotros tenemos. Y ha sido una alegría muy grande encontrarme con personas que ayer estaban muy interesadas con esto, que quieren estudiar programación, pero también derecho, y bueno, ver que hay algo que me genera mucha incomodidad, que es el hecho de nosotros cómo comunicamos los problemas. O sea, iban personas, me pasa de haber contado, mi papá me manda un mensaje diciendo, Marco, fíjate, la inteligencia artificial dice que River le va a ganar a Boca el fin de semana. Y digo, papá, todos los días me escuchas hablar de inteligencia artificial y le estás entendiendo mal cómo se usa. Y lo mismo le pasa a los chicos dicen, bueno, la inteligencia artificial dice que los programadores van a ser la mejor, bueno, la realidad es que justamente hoy me decía, qué sé yo, bueno, qué es para mí ser abogado, o por qué estudiar abogacía, o lo que sea, y estoy seguro que la realidad nunca ha cambiado tanto como ha cambiado y va a cambiar en este tiempo, y lo que vamos a necesitar más que nunca son personas que entiendan sobre las nuevas conductas, y ver personas que entran entusiasmadas con las nuevas conductas. Creo que nosotros tenemos que justamente cultivar mucho más, aprender mucho más de eso, porque empieza a ser una brecha que ya no es generacional, sino ya es un mindset que uno se pone por el hecho o de ponerse en el claustro docente o ponerse en el claustro jurisdiccional o donde estoy parado, sin darme cuenta el daño que puede llegar a estar haciendo a la formación que hoy necesita en algo que nosotros tenemos que decir que es una ciencia social. Ya no es que yo te estoy proponiendo una fórmula matemática o la otra. Yo de alguna manera te tengo que dar todas las herramientas para que vos, una vez más, te digo, para mí la abogacía es un tipo de tecnología creada por las personas para resolver conflictos, en donde vos vas a tener un tipo de tecnología que no arregla el cuerpo como la medicina, que no te genera nada estructural como la arquitectura o la ingeniería, pero sí tiene la posibilidad de arreglar el alma de las personas. Y yo no sé si alguien tiene más eso en las manos que lo que vos vas a aprender en ese lugar. Y yo te digo, y bueno, si nosotros decimos que vamos a manejar algo tan íntimo, bueno, le demos ese concepto sagrado. Como hoy, fíjate, chateamos más de lo que hablamos. Bueno, nos involucramos un poco más con la web 2. Bueno, hoy tenemos que buscamos soluciones. La atención de los chicos ya no es la misma que antes. Hay estudios que todas las personas están 3 milisegundos para cambiar de eso. Y así como cambias de historia así con la mano, como antes hacías con las revistas, y todo tiene algo que ver. Bueno, hoy yo como combato esto, que sé que estoy teniendo un problema de que los chicos no vienen a clase. Es optativo, los chicos no vienen a clase porque prefieren leerlo en la casa o ver un video. Bueno, ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no cambiamos el formato de un podcast como estamos en este caso? ¿Por qué no entramos al formato de interacción en donde consume información el estudiante y donde sabemos que realmente lo va a adquirir? No la función que yo voy a cumplir para que la unidad académica esté contenta. Pero bueno, yo creo que hay muchas cuestiones políticas en esto. Yo no suelo tener ese tipo de bandera, sino más que nada mi fuerza de trabajo y siempre, sobre todo, escuchando al usuario. Y lo que más veo en el estudiante es ese brillo en los ojos de decir, sí, el mundo está cambiando y yo con esto lo voy a volver a cambiar. Sí, 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 sí. Pero como vos decís, hay estructuras, digamos, todavía muy fuertes que hacen que ese proceso esté debilitado y, digamos, y eso me parece que viene con la otra pregunta, que eso lo que genera es que desde las bases los profesionales del derecho
digamos, estamos en una situación donde la brecha con la inteligencia artificial, especialmente generativa, y esta gran revolución cada vez es más ancha, ¿no? Cada vez es más ancha. Entonces, por más que nosotros seamos tecnoactivistas como vos, o que yo que soy un entusiasta y que estamos todo el día contando las bondades, etcétera, a mí me preocupa mucho esta brecha. Y me preocupa, digamos, todo, desde la supervivencia del abogado hasta la gran oportunidad que nos estamos perdiendo. Y creo que la base es, la facultad, digamos, tiene mucho que ver, pero también la idiosincrasia. ¿Cómo ves eso vos? Sí, uno de los ejemplos que ponía ayer también es la foto del Papa Francisco con la campera de la selección argentina con 3 estrellas, o la de Donald Trump siendo, en este caso, atacado por la policía en Estados Unidos. Y yo les preguntaba a ellos si ellos cómo saben que esto era falso. Y ellos saben que era falso porque alguien más le había dicho que era falso, porque los medios han dicho que era falso y porque, bueno, medianamente ellos creen que eso no puede ser de esa forma. Para mí no es tan loco que el Papa se ponga esa campera o que eso le pase a Donald Trump. Realmente en este mundo no es nada ya es tan loco, pero sí les digo, no, nosotros no estamos más programadores para que generen eso. Nosotros sí necesitamos más como ustedes para que eso no ingrese a la justicia. A mí hoy me preocupa mucho el deepfake, me preocupa mucho cómo hoy se van a generar muchas posibilidades de clonar voces, cuestiones donde ya no te salva el metadato tampoco. Ya estás necesitando, lamentablemente, la piedad de empresas privadas, que para eso vos vas a tener que regularlas, lamentablemente. Entonces, creo que lo interesante es, en esto, es involucrarnos. Yo creo que uno no tiene que saber programar, pero tiene que entender qué es lo que se puede hacer con esto. El ejemplo lo vuelvo a poner con las capturas de pantalla. Cuando, en este caso, empiezan a aparecer las conversaciones de WhatsApp en los conflictos en tribunales, y había muchísimos tribunales que decían, porque esta captura de pantalla dice esto, corresponde tal cosa. Y realmente no entendíamos que la aplicación que usábamos todos los días para comunicarnos era descifrado de extremo a extremo, que yo necesitaba para comprender eso, el software que estaba permitiéndome eso para extraer la conversación y realmente saber si eso era verdad o no. Y había sucedido con esos 3 pasos, ¿no? Esa autenticidad, esa licitud y etcétera. Bueno, ahora viene el segundo paso, ya no es WhatsApp, ya no es una captura de pantalla, ya ahora el uso de inteligencia artificial. Entonces, así como nosotros creo que hemos empezado a comprender cómo funciona WhatsApp y exigir justamente para que no haya ninguna privación de un derecho, este triple factor, ¿no? Que en realidad es para cualquier prueba. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora como jueces, como juezas, como fiscales, como defensores, en la propia secretaría, como legisladores, para decir, bueno, antes nosotros de declarar un derecho donde nosotros estamos teniendo este tipo de prueba digital, tenemos que tener qué recaudos, cuáles, lo exijamos a la justicia. Porque si no, en definitiva, más allá de una cuestión controversial donde las partes son dueñas del proceso y cuestiones que pueden estar discutidas o no, hay cuestiones realmente que sobreponen al derecho, que son una cuestión tecnológica. Y ya no sé si va a ser una opción la idiosincrasia, sino ya realmente la función social que uno está cumpliendo. A mí también me preocupa muchísimo, pero realmente me entusiasma y elijo ver lo bueno. Elijo ver de cómo esto a mí también me va a permitir combatirlo. Totalmente, Marco. Y sacándote un poco de este tema, contanos qué es la comunidad digital Ready Lawyer One. Bueno, junto con el doctor Franco Orellana, que es mi coworker en todo, él es relator en el juzgado, es docente conmigo y nos hemos comprado juntos los Oculus Quest 2 para, en su momento, mira, nos trataban de loco hace 3, 4 años cuando nos hemos comprado. Hemos empezado a explorar primero los videojuegos que había ahí, tan buenísimos para matar zombies, para hacer un montón de cosas, pero después nos hemos dado cuenta que existía la posibilidad en eso de trabajar con tecnología del metaverso, distintas sentencias judiciales utilizando una oficina que se llama Horizon Workrooms, que es como Facebook de Mark Zuckerberg en la Web3. Y vos podés ver muchas pantallas gigantes al mismo tiempo, transmitir documentos, hacer una pizarra, estaba bastante bueno. Más vale que no es lo mejor para hacer una sentencia, pero veíamos que había una cierta utilidad en algún momento, como en ese momento ese celular grande. ¿Y qué pasa? Nosotros decimos, bueno, che, mira, esto es tan parecido como esta película, y nos encanta a nosotros generar material interactivo y didáctico para las distintas clases que nosotros damos, para el juzgado mismo que te contaba, y entonces nosotros hemos puesto una suerte de comunidad que produce todo esto, todo este contenido y todas estas ideas, pensada en esta nueva tecnología que son herramientas de Web 3.0, específicamente realidad virtual y realidad aumentada. Y bueno, haciendo un poco el silogismo esto de Ready Player One, que es la película que muestra un poco el concepto distópico de metaverso o de realidad virtual, hemos utilizado esto diciendo, bueno, mira, hay abogados que están utilizando esto. Nosotros hemos presentado una beca en ese momento a Meta, diciendo, che, mira, hay de las 13 personas que han declarado la independencia acá en la casita de Tucumán, 11 eran abogados y abogadas.
Han dicho, che, tenemos que cambiar la realidad porque nosotros no podemos seguir con los españoles de esta forma. Bueno, hoy por hoy existe una nueva realidad. ¿Qué pasa? Que no estás involucrando abogados. Y entonces hemos decidido formar esto, Ready Lawyer One, como una suerte, ¿no?, de visión revolucionaria en donde necesitamos sumar abogados y abogadas a un nuevo espacio virtual donde se está incorporando la gente, porque, bueno, lógico, nosotros no es por una cuestión de independencia, sino por una cuestión cultural donde estamos abogados y abogadas que nos cuiden en ese lugar también. No, maravilloso, maravilloso. Marcos, sos un crack. Contanos, ¿cómo te ves vos dentro no de la realidad virtual, sino todavía lo que queda acá, en 5, 10, 15 años? ¿Cómo te ves? Me hubiese gustado que me hagas esa pregunta hace 5, porque te juro que no iba a tener este movimiento como el que yo creo que puede llegar a pasar en 1 o 2 años. Mira, yo soy una persona que mis familiares, la mayoría no son profesionales, no vengo de una familia que venga de la parte legal, ni tampoco de la parte tecnológica, pero sí de mucho esfuerzo. Entonces yo sí creo que por lo menos tengo muchos sueños, no sé, no le pongo plazos, pero por ejemplo a mí me gustaría poder trabajar primero con la corte de mi provincia para trabajar en la parte de gestión y aplicar todo esto que yo conozco y me gusta a los distintos procesos judiciales. Tengo, ahora la semana que viene largamos un libro junto con Franco Orellana que se llama Resolución de conflictos con herramientas del metaverso, en donde uno de los proyectos que nosotros largamos ahí es el uso de realidad virtual para cámara Gesell, en donde lejos de revictimizar a un niño o una niña para contar algún tipo de situación que haya tenido, puede hacerlo contándoselo al Dibu Martínez o a Peppa Pig, mientras incluso podemos medirle las pulsaciones, saber cómo se siente, y esa experiencia para señores y señoras va a ser ir a Disney, no que estén rodeados de psicólogos, psiquiatras, que no tengo duda que les pueden dar la altísima contención, pero no es lo que ellos esperan vivir. Para ellos esto es ir al médico y que los pinchen. Entonces, ponerle unas gafas de realidad virtual con la mía sale $300. Le aseguro que a la justicia eso le sale 10 audiencias. Y con esto lo hacen para todo el viaje. Pero ¿a qué voy? Por ahí. Me gustaría poder aplicarlo. Hay muchas cosas que yo tengo muchas limitaciones desde el lugar donde estoy. También agradezco el lugar donde estoy y las puertas que se me abren. Pero si vos me preguntás, yo cómo me veo en esos 5, en esos 10, en esos 15, resolviendo más conflictos de lo que puedo resolver hoy, gracias a que más personas creen en esto que vos y yo creemos, que es generar comunidad, creer un poco que la tecnología puede cambiar la realidad de las personas y en algo que me apasiona todavía, que es el derecho, pese a que uno a veces le tira el desarrollo tecnológico y decir, bueno, ¿cómo no genero una aplicación, empiezo a hacer esto? Porque con el laboratorio estamos haciendo algunos desarrollos, pero bueno, creo que mi compromiso va a seguir siendo con la justicia. Bueno, te felicito, me encanta. Y para terminar, sabes que nosotros en la temporada 1 hacíamos un poco una encuesta sobre inteligencia artificial y me la criticaron mucho porque me decían que estaba muy sesgada. Y este año, digamos, presento un nuevo desafío que es un poco lo que intento con esto es que veo que no es tu caso, pero lo nombraste por ahí, eso de un poco la actitud es media fantasma, ¿no? Digamos, de estar hablando mucho de Legal Tech, pero después en la práctica, digamos, estamos un poco lejos, ¿no? Y esto no lo digo como crítica, ¿no? Digamos, yo creo que está buenísimo que hablemos un montón, pero también el desafío nuestro es, bueno, nada, digamos, acción, ¿no? Entonces, en este sentido, la primera pregunta del desafío es, ¿tenés identificado algún sector legal o judicial o práctica específica que creas que la inteligencia artificial te seduzca y que pueda generar un verdadero salto de eficiencia? No sé, puede ser una idea, algún proyecto, una solución, lo que sea, algo que te haya roto la cabeza. Mira, existen, por ejemplo, vos sabés que Juan Corbalán es como que ha roto el paradigma y ha dicho, bueno, mira, los procesos ejecutivos se pueden llevar de esta forma y ha sido interesante porque pese a que no es el uso de inteligencia artificial generativa como se espera hoy, sí una suerte de automatización de procesos que es bastante interesante y está buenísimo. He visto que hay algunos proyectos ahora, por ejemplo, de jurisprudencia que están vinculados a teorías del caso que pueden servir muchísimo, pero a mí me apasiona que dos cuestiones particularmente de la justicia que tienen que ver con la seguridad jurídica y con la comunicación. Entonces yo, ¿qué creo? La justicia es dato. Me pasa a ver muchas comparaciones, sobre todo en distintos tipos de jurisdicciones, en donde nosotros vemos que casos análogos se decide de manera distinta. Hoy una locura que nosotros pensemos así en cuestiones tecnológicas. Es como poner una clave informática simple y nos diga todo el tiempo que una contraseña está bien y al otro día que esa contraseña está mal. No solamente por lo que representamos como sociedad, sino que tenemos la posibilidad de que eso no suceda. Creo que venimos sí trabajando algunos proyectos acá, nosotros de manera privada con el laboratorio que tiene que ver con esto,
sobre todo con las instancias de casación, cuando se abre una instancia de casación y por qué, porque si no, porque, bueno, tienen cuestiones bastante comunes que pueden ser automatizadas. Venimos trabajando con el fuero laboral también en la redacción de sentencias definitivas utilizando inteligencia artificial. Creo que está muy bueno poder pensar que nosotros tenemos inteligencia artificial generativa que de manera semántica nos compara palabras para saber si se encuentran controvertido esto y lo otro y si hay testigos que hayan dicho algo sobre eso. Principalmente creer que nosotros somos la única forma quizás no viviente, pero sí inteligente, que pueda procesar tanta información, es loco. Entonces creo que sí, que puede mejorar la eficiencia, sin duda. Hace poquito colaborado con un proyecto de la UBA también sobre la eficiencia, utilizando el porcentaje de eficiencia, utilizando inteligencia artificial en la redacción de contrato, en la redacción de sentencia y en otros trámites simples o protocolos o como fuere. Y realmente la mayoría supera el 70 y el 80% en cuestiones de tiempo, que es un poco lo que vos mencionabas. Sí, sí, ese trabajo, te felicito, lo vi, lo estuve leyendo ayer, lo vamos a publicar en nuestra asociación hoy, me pareció fantástico, ¿no? Realmente. Totalmente. Y bueno, y otra cosa, que es el dato, que hoy todas las comunidades, yo creo que todos los poderes judiciales se van a convertir en industria legal tech, sí o sí, de alguna manera van a tener que empezar a fabricar su propia tecnología acorde a sus necesidades. Como te decía, así como Tucumán tuvo su primera idea de tener su sistema de gestión inicial, y bueno, en algún momento nosotros tenemos que pensar que nosotros necesitamos nuestro propio Meet, nuestro propio Zoom, que tenga las necesidades que tengamos sobre esto. Necesitamos que se compare cierta analítica sobre tal cosa, que se procese tal información, tal otra, y que sea así pensado. Yo siempre digo, el teléfono en su momento, o el celular, ¿no? El celular en su momento mandabas mensajes de texto y tenías llamadas. Y yo me acuerdo que había personas que decían, ¿para qué quiero un celular si tengo el teléfono en mi casa? Y hoy es tu máxima herramienta. ¿Por qué? Porque el celular en ese momento no estaba pensado para lo que está pensado hoy. Bueno, pienso que lo mismo está sucediendo con un expediente digital y un sistema de gestión. Ya un expediente no se parecen a hojas, ya no es papel, ya no es un libro, ya se parece a un sistema informático. Y si se parece a un sistema informático, ¿por qué no darle toda la calidad que eso puede darle? Entonces yo creo que lo que más me interesaría es justamente tener mejor procesamiento de información en esto y también dejar de fantamear un poco con el tema de los datos. Vos sabés que veo que hay mucha controversia diciendo los datos, los datos, los datos. Y la verdad que no nos preocupamos porque las personas no tengan doble factor de autentificación en Internet, en Facebook, en WhatsApp, y nos estamos preocupando de que utilice inteligencia artificial por los datos. Y eso es no comprender ni siquiera cómo funciona la arquitectura de esa inteligencia artificial. Y es un poco del segundo punto que te digo, que para mí es la comunicación. Yo creo ahora en un poder judicial mucho más preventivo que restaurativo. Yo creo que nosotros ya viendo que si vos girás a la derecha a 80 kilómetros por hora, en esa curva vas a chocar, y no esperemos que 10 personas más, 100 personas más choquen en esa curva a 80 haciendo eso. Sino nosotros ya contamos con los datos, con los recursos, con las posibilidades y con los contactos para generar esa justicia preventiva. Yo creo que está bien que nosotros tengamos una división republicana, ¿no? De un ejecutivo, un legislativo y un judicial, pero fíjate cómo en emergencia ha sido todo como se pudo. Cada poder judicial empezó a actuar sin legislación como pudo y hasta generó mejores expectativas que lo que era antes. Entonces yo en esto creo lo mismo. Yo creo que nosotros tenemos que tener un poco más de políticas públicas dentro de la justicia para comunicar. Primero, como la sociedad se comunica. Vos me hablabas de legal design, ni hablar. Hoy nosotros seguimos con sentencias que son kilométricas, que son todo texto, que necesita realmente un lenguaje romano para entenderla. Y sí, ya nosotros tenemos incluso hoy cómo procesarla a través de otra forma, de manera mucho más clara. Podemos hacer un podcast, podemos hacer un pequeño video, con, si querés, explicándotelo con todo, porque nosotros hablamos que es inteligencia artificial, que lo puedes producir. Entonces, pensando en eso, yo digo, bueno, ¿qué tan preparados estamos? Y bueno, ¿qué tan preparados queremos estar? Porque la herramienta está disponible. Sí, sí, tal cual. Y creo que gran ventaja cuando hablabas de datos, que claramente todos estamos convencidos y sabemos la importancia de eso, ¿no? Que es el petróleo hoy. Pero qué ventaja de aquellos portales que fueron creados cerca de la pandemia, donde están 100% digitalizados, ¿no? Hay otros portales, que es el PJN, por ejemplo, donde uno de los que los estuvo trabajando mucho en su desarrollo, ya en el 2011 me decía, y yo siempre lo uso de ejemplo, dice, mirá, el gran desafío es digitalizar de verdad ahora el PJN, porque lo que tenemos es un álbum de fotos nada más, un álbum de PDF. Entonces, convertir eso en datos es el gran desafío, ¿no? Entonces, fíjate que hablamos de la IA generativa y todavía hay que remar, ¿no? Totalmente. A mí me interesa saber que, bueno, esto es lo que me encanta cuando vamos hacia atrás, porque hay algo que me quedó muy marcado a mí, que vos tenés que conocer tu pasado, entender tu presente y proyectar el futuro.
yo creo que conociendo todo cómo funcionaba desde una máquina de escribir, un procesador de texto y hoy inteligencia artificial generativa, nos va a permitir llegar a un punto medio, a no tener esa ansiedad de decir, como vos decís, bueno, que ya el Poder Judicial de la Nación utiliza inteligencia artificial generativa, pero el paso a paso de que sí tiene inteligencia artificial generativa para generar su solución de digitalización. Entonces, está bien, nuestro pasado nos dice esta situación, que hoy podemos hacerlo de tal forma y que vamos a tener tales inconvenientes, ya lo vivieron otros poderes judiciales, ya fue de otra forma. Pero bueno, creo que la realidad también a veces obedece a política, obedece a otras cosas, y lo que yo sí creo es que la sociedad empuja, Matías. Vos me hablabas de la Facultad de Derecho, el estudiante empuja, la sociedad te dice por qué no usan esto, y bueno, y llega un momento en donde la ola es tan grande que o te sumás y la surfeás o te vas a ahogar. Marco, la audiencia me está pidiendo a gritos que por favor Marco Rossi nos diga cuáles son las inteligencias artificiales que usa Marco Rossi en su vida personal y profesional. Bueno, mira, yo tengo un amor por GPT, si vos me preguntás en cuestiones generativas, ¿no? Si vos me decís, la verdad que yo lo utilizo desde antes que sea chat, o sea, cuando ya era GPT solamente, que era va más complejo porque no chateabas, digamos, ya tienes que volver a repetir todo y era un poquito más tonta lo que es ahora, pero me gusta mucho y me genera mucha comodidad porque creo, como te digo, yo creo mucho en el chatting, ¿no? Ahora se habla del nuevo verbo, ¿no? Así, GPTear, utilizar eso es bastante loco, pero ya uno te está pensando que es una actividad bastante diaria que nosotros hacemos y por lo menos para mí es muy cómoda porque lo utilizo en distintos formatos, en distintos ambientes. Creo, me gustó mucho el avance que ahora tiene Gemini, lo veo bastante. Vos pensás que el poder tecnológico que tiene el máximo motor de búsqueda que es Google, metido con redes neuronales como GPT, es bastante interesante. Para otro tipo de tareas, por ejemplo, para la académica, a mí me parece súper interesante, para el armado de cursos, para corroborar cierta información, para cotejar con lo que ya tenés también. Y bueno, obviamente no dejo de probar todo lo que ya existe. Copilot me ha servido para poder aprender a programar páginas web, aprender cosas nuevas, que tiene otro tipo de procesamiento, y que me pareció interesante utilizarlos también en las versiones Word y Excel para cuestiones que uno ya a veces la da por hecha o no sabe hacer y le sirven en su quehacer diario. Me ha servido mucho para generar orden. A mí me encanta hacer muchas cosas y esto me está permitiendo hacer. Qué bueno, qué fascinante. Vos sabés que el otro día vi una que se llama Firefile y la empecé a probar y yo escuché que decían, no, y va a reuniones por mí. Yo dije, no puede ser. Y ayer sin querer, digamos, no me presenté a una reunión y al rato llego a la oficina y tenía un mail con el resumen de la reunión de la cual no estuve. No, te juro que me rompió la cabeza. Bueno, me encanta porque lo que en definitiva utiliza el mismo procesamiento de las tecnologías que te estoy mencionando yo, porque utiliza exactamente el mismo motor, el mismo transformer, está buenísimo, pero como vos decís, es para una situación específica. Y es así lo que hay que entender, y por eso yo te decía que ahora los poderes judiciales tienen que ser Industria Legal Tech. O sea, ahora nuestros sites tienen que incorporar eso, y ya procesar la información del escrito y directamente ya tirártelo al decreto, a la providencia o a la sentencia, automáticamente, sin que ni siquiera necesites un juez específicamente para corroborar la información, sino para firmarla y supervisarla nada más. Totalmente. Bueno, Marco, la verdad que podríamos estar hablando todo el día, pero el tiempo en televisión es tirano, dicen, así que lo vamos a dejar acá, seguramente va a haber mucho más, así que te agradezco de verdad este ratito, te felicito, tu entusiasmo, tu empuje y todo lo que estás haciendo, así que para mí fue un enorme placer charlar con vos un ratito. Por favor, el placer para mí es totalmente recíproco. Me encanta tener la oportunidad de contar las cosas que uno hace. Como vos me decís, uno aprende un montón escuchándose en este tipo de cuestiones, porque a veces que uno va y piensa que es poco lo que hace, y yo creo que en este caso sí ha implicado un cambio, por lo menos mi granito de aporte hacia algo muy grande. Sin embargo, yo creo que lo que vos estás haciendo de poder visibilizar y traer personas que comparten esto y que sean disparadores, ¿no? Porque yo creo que no está todo hecho, uno piensa que está en este mundo y ya está todo hecho, al contrario, nos damos cuenta que estamos empezando. Y bueno, ojalá que podamos seguir generando esta comunidad que es recíproca, que se ayuda, que tiene la humildad de contar sus problemas, sus miedos y también la fortaleza de poder compartirlos, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Marcos. Adiós. Gracias por escucharnos. Esto fue un episodio más de Legal Tech Hoy, el podcast de Dasa Legal Tech. Si te gustó, compartilo, poné me gusta y suscríbete. Si querés conocernos más, ingresá a dasalegaltech.com. Soy Matías Fischbeck y hasta el próximo episodio. Chau.